Listo, entonces ya, mientras se van grabando, entonces alguien que me recuerde que quedó de trabajito para la clase pasada, así rápidamente. Lo de averiguar qué es congruencia. Sí, Semejanza, sí, hallar 5 polígonos regulares dentro de una circunferencia y hallar los apotemas de las figuras. Sí, listo. ¿Cómo le fue con eso? ¿Alguna dificultad, algún problema? De pronto no lo comprendieron o sí comprendieron, reconocieron. Yo de pronto con los apotemas porque tuve como confusión porque busqué por internet y hallé pues 2 fórmulas para hallar el ángulo de cada esto y pues dado a eso pues hallar el apotema. Pero en otro lado averigüé y se utilizaban en las raíces cuadradas para sacar el Ok, apotema. perfecto. Ahí ya bueno, soy un tanto a lo numérico, ¿no? Conseguir la medida del apotema. Pero pues la idea tampoco era no extendernos hasta allá. Pero bien, bien. ¿Alguien más de pronto que haya encontrado información que nos quiera contar? Bueno, voy a hacer preguntas directas entonces. Ahora en la cartilla en la página 113. ¿Ya la tienen a la mano? Chicos, Sí, Alejo. listo. Entonces, en la 113 está un dibujo, ¿cierto? De unas avenidas que conducen a la iglesia de San Mateo. Entonces, en ese dibujito, ¿alguien nos quiere comentar, por ejemplo, dónde o cómo se ve la semejanza y la congruencia entre ángulos? ¿Qué son, o dónde se ve ahí? ¿Cómo se expresa ahí? Pues en sí la semejanza es, o sea, los triángulos como iguales, pero entonces pueden ser de diferente tamaño. Listo. La semejanza se puede ver pues en los lados del triángulo, digamos. Si tiene semejanza con los ángulos es porque los ángulos son iguales. Si tiene semejanza con hipotenusa cateto es porque o sea, esos dos lados de los dos triángulos son pues relativamente parecidos y son proporcionales se llama. Y hay uno que se llama cateto-cateto, que es cuando los dos catetos de los dos triángulos pues son proporcionales. Perfecto. Entonces hay varios criterios para encontrar figuras semejantes. Una es porque todos sus ángulos sean congruentes, pero sus lados sean proporcionales. Cuando hablan de proporcionales es que, por ejemplo, un ejemplo claro, que uno sea el doble del otro. Entonces ahí hay una razón, ¿sí? De ser el doble. Pero pues no solamente se mantiene así, sino pues se puede mantener de diferentes maneras, el triple, medio más grande, bueno, en fin. En ese sentido, toma. eh, Flecha. eh, ¿alguien ve, por ejemplo, triángulos semejantes en ese dibujo? Sí, Alejo, los que dicen, bueno, los que están marcados con parque, zona verde 5 y zona verde L, parque, porque a pesar pues están en posiciones diferentes, podemos ver que son relativamente iguales. Bueno, ¿qué de los dibujos los lleva a considerar que son efectivamente iguales? ¿Qué cosas? ¿Qué les muestra el dibujo que les podría llevar a pensar que sean iguales? Los ángulos. Sí, Heidi, danos un ejemplo para que tus compañeros comprendan eso de los ángulos. Nómbralos, por ejemplo. Está el al y el beta. Beta, eso. Alfa y La beta, vaina. sí. Sí. Sí, 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 Pero señor. pues están como girados, pero igual es el Ah, mismo triángulo. Pues ahí es donde listo. se ve la congruencia. Ajá. Listo. Entonces acá están diciendo sus compañeros que, pues si ven en ambos triángulos tenemos dos ángulos que están marcados con la letra alfa, la misma letra alfa en dos lados, y la misma letra beta pues en los mismos ángulos. Y hay otro ángulo y ese último ángulo que consideran ustedes que es un ángulo que, Un ángulo recto. listo, entonces es un ángulo recto de 90 grados. Entonces vemos que en los dos triángulos grandes, los ángulos son exactamente iguales, ¿sí? Son los mismos ángulos.
Eso nos llevaría a pensar que son, ¿qué? ¿Semejantes o congruentes? Semejantes. Y por la posición, que son congruentes. Bueno, listo. Pensado de esa manera, entonces esos dos triángulos terminarían siendo congruentes porque tienen el mismo tamaño en los lados, o supondríamos que tienen el mismo tamaño en los lados, que componen y los mismos ángulos. ¿Hay algún otro triángulo que vean dentro de la figura? ¿Algún otro triángulo? ¿O no ven otro triángulo? No, No, no se alcanza a notar otro triángulo por ahí, visible. no, pues yo no veo Bueno, más. léanse la pregunta 6. ¿Qué dice? ¿La leo, profe? Sí, sí, porfa, para todos. Dice, la alcaldía decide tomar una parte de la zona L para hacer un parqueadero, sin que se altere la forma triangular inicial. Este quedará ubicado en la esquina de la intersección de la avenida L y la avenida M, y el lado que da a la zona verde debe medir 10 metros de la zona. El ingeniero afirma que A, la nueva... Para ahí. Con esa información devuélvanse al dibujo y busquen dónde quedaría el parqueadero, en qué zona exacta del mapita está el parqueadero. Y dígame si se forma alguna figura para ese parqueadero. Ahí se hace la misma, o sea, el mismo triángulo, pero más grande. ¿Más grande o más pequeño? No, es más pequeño. Es Donde más dice pequeño. 10 metros y donde Ah, está el sí, ángulo A. más Exacto. pequeño. Exacto, entonces Pero donde es está el muy ángulo pequeño. alfa en la zona L, específicamente, zona verde L, pues vemos que la intersección entre la avenida M y L, pues es ese ángulo precisamente, el ángulo alfa, y están los 10 metros. Entonces quiere decir que se formó un triángulo más pequeño, pero que cumple con los mismos ángulos. Ese triangulito pequeño viene siendo semejante con el triángulo grande. O sea, con la zona verde L, ¿sí? Todo lo que era zona verde L y el parqueadero, pues son esos dos triángulos, son semejantes, tienen la misma forma, pero diferente tamaño, que era algo que decía Jennifer cuando nos contó que había averiguado. ¿Claros ahí un poco? Sí, señor. Listo. En ese sentido, nos podrían decir entonces, si ya con esa información un poco más clara y detallada de lo que está ahí, ¿pueden responder a las preguntas o faltaría algo de información? De la pregunta 5 y 6. Bueno, la pregunta número 5 yo puse que era la B, porque pues ya sabiendo que pues los del triángulo son prácticamente iguales, no se ahorraría nada de tiempo si se va por alguno de estos dos. Entonces, pues puse que era la B, elegir cualquiera de los desvíos porque las zonas verdes son igual de área. Bueno, bueno, esa respuesta, ese tipo de respuesta tiene razón en que las áreas de los dos triángulos, de las dos zonas verdes, es exactamente igual porque los triángulos son iguales. Pero la pregunta, bueno, ustedes mismos dijeron, ¿los triángulos están ubicados de la misma manera? No, Chicos, al no estar ubicados de la misma manera, como lo acaban de afirmar por ahí, ¿será que se recorre la misma distancia Yo diría que, o sea, el en triángulo las que dos está zonas? arriba es el que está más cerca del carro, ¿se me entiende? O sea, Sí, sí, digamos sí. que si o sea, si se mete por ahí, que es, digamos, 1 centímetro de distancia, llegaría más rápido con el de arriba, Ujú. porque, digamos, con el de abajo tiene que todavía, o sea, seguir recto y bajar con el triángulo de abajo y pues volver a subir. Bueno, voy a hacer la pregunta. Los dos triángulos son iguales, ¿cierto? ¿Qué lado de los dos triángulos, ustedes ya saben cómo nombrar los lados de esos triángulos, recorren en la misma? O sea, ¿qué lado recorren igual en ambos desvíos? La La hipotenusa. hipotenusa. La hipotenusa, pero los otros dos catetos son diferentes, ¿cierto? Ujú. Listo, entonces ahora va la pregunta. Bueno,
Voy a hacer una similitud de algo. Bueno, ya vemos que la B de pronto no puede ser. ¿Cuál de las otras tres opciones podría ser entonces? Según lo que acabamos de hablar. Ya vieron que se repite la hipotenusa, pero los otros dos catetos no. Y al parecer, los catetos no son igual de grandes en cada triángulo. Entonces, ¿cuál sería la opción más corta? Por ahí alguien dijo algo, pero no se le escuchó. La Después C, repetir. ¿Por qué, Nicole? que decía Salamanca, por la avenida S, porque pues tiene una distancia menor. Tiene una distancia menor. Bueno, podríamos contemplarlo. Miremos las otras dos. La A se desvía por la avenida L porque el ángulo B es mayor que el ángulo A. ¿Será que algo tendrán que ver los ángulos? Ni idea. Bueno, vamos a hacer otra pregunta entonces. Usted ya reconoce cuáles son los ángulos opuestos a un lado, ¿sí? Si alguien no, entonces me dice, no, profe, no sé. Si de pronto no reconoce, para que no ande perdido en lo que estamos hablando. Silencio me abruma. ¿Todos reconocen entonces que es un ángulo opuesto? Sí. Sí, señor. Listo, pareciera que sí. Yo espero que el resto que no habla, pues entienda que es un ángulo opuesto a un lado. Entonces, el ángulo opuesto a la hipotenusa, ¿cuál sería en la figura? ¿Los corché? Sería beta, el ángulo ¿Seguro? opuesto A la hipotenusa. a la hipotenusa. Ah, no, mentiras, entonces sería el ángulo recto. Listo, entonces el ángulo que no tiene nombre es el ángulo opuesto a la hipotenusa. Ya saben que la hipotenusa es el lado más largo. Ahora, ¿quién es más grande entre alfa y beta? Aparentemente, según el dibujo. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál es más amplio, alfa o beta? Según lo Alfa. que- ¿Alfa es más grande que beta? No, beta. A fin que... No sé qué. No, pues miren ahí el dibujo y piénsense cuál se ve como más... Que la amplitud de entre los dos lados sea más grande. Beta. Beta, ¿sí? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo que beta se ve como más grande? Sí. Más Bueno. amplio. Más amplio, sí. O sea, grande no nos referimos a que la bolita sea más grande, por ejemplo, como pasa en el de abajo, en el triángulo de la zona L, sino amplio en el sentido en que se abre más entre los lados. Pregunta del millón. Si ese ángulo, por ejemplo, beta, que es más grande, se abre, el lado opuesto a beta va a ser más grande que el otro lado, que el otro cateto. Piénsenselo. Cojan si quiere dos lápices. Voy a poner camarita. A ver si me ven, si me notan. Me avisan si me ven. Sí. ¿Sí? Omitan mi cara, por favor. Gracias. Esfero y lápiz, ¿sí? ¿Sí los ven? Sí. Sí, señor. Ahí tengo formado un angulito, ¿sí? Ujú. Ujú. Y con esto voy a asemejar. Ahí formo el tercer lado. ¿Sí lo ven? Sí, Sí. Si yo amplío el ángulo, ¿qué pasará con el lado? ¿Se ampliará? Sin poner el palito. Responda. O sea, se amplió el ángulo, el lado que iba acá arriba se amplió o no se amplió. Sí, Pues el de la parte superior sí se amplió. sí. Por eso, el opuesto a este es el ángulo, el opuesto sería el tercer lado, ¿cierto? Sí. Ujú. Que estamos tomando acá. Se amplió, ¿cierto? O sea que entre más amplio sea el ángulo opuesto, más amplio va a ser el lado opuesto a ese ángulo. ¿Sí me hago entender? Sí, ¿O muy señor. confuso? Sí, señor.
Entonces, analicemos la respuesta, las respuestas nuevamente y díganme ahora con ese argumento cuál podría ser. Y si quieren van mirando el dibujo y van pensándose qué es lo que le están diciendo. Pues dado lo que estábamos hablando, entonces sería la opción A, porque dice que el ángulo beta es mayor que el ángulo A. Pero vete al dibujo. Entonces dice por la avenida L. ¿Ya identificas dónde está la avenida L? ¿Sí? Sí, ya la vi. Listo. Parecen ahí en la avenida L. Vean el ángulo beta. Si beta es mayor que alfa, entonces la avenida M es más larga que lo que no es la avenida, bueno, que lo que no sería avenida en el otro triángulo, o sea, la otra parte, lo contrario, el otro cateto. ¿Sí me hice entender o no me hice entender? Me avisan si no me hago entender. No, Alejo, yo no entendí. Voy acá. Nuevamente, cámara. Me dicen si se... Bueno, ustedes están viendo su dibujo ahí en ese sentido, ¿cierto? Este es el lado L, la carretera L, ¿cierto? Sí, sí, es esta. Ahora, Cierto. estamos hablando de beta. Beta Alejo, no es se ve este nada. ángulo. No, pues... Bueno, yo estoy intentando que se vea. Me avisa. Entonces, espérame, saco, vuelvo a entrar. Bueno. Acá está el, bueno, el Pero lado ¿cómo se L, mira? el ángulo beta. Y beta, pues dijimos que es más amplio que alfa, ¿cierto? En ese Ujú. sentido, este lado, que es el opuesto, va a ser más largo que cuál, que el otro, que el tercer lado, ¿cierto? Que no, el otro cateto. O sea, el cateto opuesto a beta, que es el de la avenida, ¿qué avenida es esta? La M. Que la avenida M es más grande que el que no hace parte o que hace parte de la avenida principal. ¿Sí? ¿Es más grande? Según esa información. ¿Sí o no? ¿Sí lo están comprendiendo? Hacer este ángulo más grande que alfa, este cateto es mucho más grande por la amplitud que este de acá arriba. ¿Sí? Me dicen sí, sí, ¿entendieron? Me dicen no, si no entendieron. Sí, Lilian, No. se escucha por la interferencia que está haciendo el micrófono. ¿Listo? ¿Sí se comprendió o no se comprendió? Gordos. Sí, Alejo. Eso. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es más cortica? ¿Este camino o este camino acá? El camino de arriba. Sí, el camino de arriba. Camino. Listo. Entonces, en ese sentido, ya que vieron que el camino arriba es más cortico, ¿cuál sería entonces la respuesta? La C. Definitivamente. Pero ya tenemos un argumento sólido de por qué la C, ¿cierto? O sea, ya reconocimos que sí, en verdad es más corto. Sí, sí. Sí. Bueno, Señor. listo. El sexto, rápidamente. ¿El sexto tiene alguna opción de respuesta? Dice, la alcaldía decide tomar una parte de la zona L
para hacer un parqueadero sin que se altere la forma triangular inicial. Este quedará ubicado en la esquina de la intersección de la avenida L y la avenida M. Y el lado de la zona verde debe medir 10 metros. De la zona, el ingeniero afirma que, entonces, primero, la nueva zona tiene que tener medidas iguales para conservar la forma triangular. La B dice las medidas de la zona del parqueadero no se pueden saber, pues los datos suministrados en el plano no son suficientes. C, la zona del parqueadero ocupará la cuarta parte de la zona verde. Y D, el costado de la zona del parqueadero que da la avenida L debe medir 30 metros. Entonces, ¿ustedes qué pueden deducir? Por ejemplo, ahí tienen medidas en el dibujo. Un triángulo. Sí, Bueno, hay dos triángulos. Bueno, me dijeron uno, pero hay dos triángulos, sí. Efectivamente, pero hay medidas en todos esos dos triángulos. No, ni idea. Chicos. Sí, Alejo, claro que sí hay medidas, o sea, tenemos la medida inicial de la hipotenusa desde abajo, tenemos la amplitud del ángulo beta, que son, pues no sé si es amplitud, 10 metros, y tenemos la medida del cateto, que son 30 metros. Listo, entonces voy a hacer acá rápidamente el dibujo. Me dicen si se ve lo que estoy compartiendo. ¿Sí se está Sí, viendo? ya. Sí, ya. Listo, perfecto. Estoy dibujando el triángulo y voy a dibujar la otra parte del otro triángulo. ¿Ya lo ven? ¿Ven la imagen? Sí. Entonces, lo que se ve ahí en el dibujo aparentemente es que conocemos de A hasta E que mide 60, ¿cierto? ¿Sí? De A hasta B mide 30. Y conocemos de E a D que mide 10. ¿Será que con esos datos es suficiente para encontrar de E a C? ¿O será que no es suficiente? O voy a cambiar la pregunta. ¿Existe alguna, o ustedes pueden relacionar? Voy a ponerlo con colorcito. El lado AB, el lado AE, el lado ED y el lado EC, ¿los pueden relacionar? ¿Encontrarían alguna relación entre esos lados? Alejo, una pregunta. No, la verdad no sé, no estoy segura. ¿Podría utilizarse entonces el teorema de Tales? Por lo que pues o sea, es un triángulo y está cortado. Sí, tiene relación con tales, sí señora. En eso tienes toda la razón en cuanto a que sí tiene que ver con tales.
Sí, entonces sí podríamos hallar el resto. ¿Y cómo lo harían? O bueno, ¿cómo se haría? ¿Alguna idea? ¿O no? Ni idea. No, pues es que no sé, o sea, no me acuerdo bien, pero sí sé que, o sea, yo cuando veo esa figura de una deduzco que es con teorema de Tales, pero no me acuerdo. Voy a buscar, ¿sí? ¿Puedo buscar? Sí, mientras tanto, mientras hablamos algo acá, les cuento algo. Entonces, ustedes habían dicho, o bueno, lo que se había hablado hoy, es algo que este triángulo pequeñito, ¿sí lo ven? El chiquitico, es semejante al grande, ¿cierto? Dijeron que era semejante, Sí. ¿sí? Y que cuando hablamos de semejanza, hablamos de que los ángulos son exactamente iguales y sus lados son proporcionales, ¿sí? Sí, eso lo dijeron cuando era semejante, ¿cierto? Señor. ¿Entienden qué significa proporcionalidad? Sí, ¿qué significa proporcionalidad? Pues que es un poco, o sea, ¿cómo le explico? Que es una escala más pequeña, ¿no? Pero sí, que es una escala más pequeña. Está en la escala, perfecto. Eso significa que yo puedo relacionar los lados de los dos triángulos. Así con los colorcitos que están, ya sabemos que hay tres medidas y una que no conocemos. ¿Qué lados se relacionarían ahí con los colores? ¿O qué podríamos relacionar? Podríamos relacionar el lado AB con el D. O sea, el verde clarito con el verde oscuro, ¿sí? Ujú. ¿Sí se ve ahí los colores? ¿Sí los identifican? O sea, ustedes podrían relacionar esos dos lados. Listo. ¿Algún otro? ¿Algunos otros? Pues el rojo con, creo que eso es naranja, con el naranja, sí. Pero sí lo podrían relacionar completo. Pues sí, pues si se supone que los triángulos son proporcionales, o sea, están a escala, pues todo se puede, o sea, cada lado se puede comparar con su semejante, ¿no? Listo. Sí, en eso tienen razón. Entonces la pregunta es, ¿esa medida de 60 centímetros es de todo el lado desde A hasta C? Sí. ¿Sí en esa medida ahí en el dibujo? ¿De Sí, Los de 60? los 60 centímetros, desde AC, sí, Sí. sí, desde el rojo hasta el naranja. no, es desde ahí. Entonces no estaríamos contando todo ese lado, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en el verde sí tenemos la medida de todo el lado, que son 30 metros. Y en el Ok, verde sí, sí, oscuro sí. tenemos 10 metros. Pero en el otro no tenemos la medida de todo AC, que sería todo el lado de ese triángulo grande. Y entonces, ¿ahí qué sería? ¿Qué haríamos? Ya podemos relacionar dos lados. Y podríamos utilizar ¿alguna idea? Alejo, Sí, escucho. pues como son proporcionales, pues entonces no sería, o sea, como el doble, o no sé cómo sería eso. Bueno, podríamos decir que 10 es a 30, por ejemplo. Ahí estamos diciendo algo. Voy a poner acá como létrica, texto. Lo que estarían diciendo es que el verde clarito que mide 30 lo podemos comparar con el de 10, ¿cierto? Sí, Y para que diera 10, ¿cuánto más grande es uno que el otro? 20. ¿20? Bueno, 20 más.
Pues sí, me entiendo. Y de multiplicación, de forma de multiplicación, cómo lo harían? ¿Cuántas veces más grande? 3 veces más grande. 2. ¿2 o 3? 2. 2. ¿Seguros? O sea, yo podría coger Ah, pues se multiplicaría por verdecito. 3. Por eso, entonces, ¿cuántas veces más grande? Sí, 3. 3. O sea, lo que le estoy diciendo es, yo cojo la medida del verde, ¿sí? Y la pongo acá. Ahí ya cabe una vez. Sí. Si yo voy a coger esa medida, ¿cuántas veces va a caber? Ah, bueno, ahí no me da porque el triángulo efectivamente no lo construí con las medidas. Sí, entonces es 3 veces. Se Pero multiplica por seguramente va a caber 3 veces, ¿cierto? 3. Ujú. Listo. Entonces, en ese sentido, es 3 veces más grande. Quiere decir que el lado rojo es 3 veces más grande que el lado ¿qué? El lado naranja. Naranja, ¿cierto? Pero para eso necesitamos conocer ya sea el lado naranja o el lado rojo. ¿Cómo haríamos para encontrar eso, esa medida? Pues nosotros ¿Alguna ya idea? tenemos el lado rojo, ¿no? Pero no tenemos el completo el lado del triángulo grande. O sea, Pues nos entonces, falta una partecita. pues yo creo que ahí se multiplicaría por 3, ¿no? O sea, ¿el 60 lo multiplicaríamos por 3 o cómo? No, entonces se dividiría. Lo diríamos y daría 20. ¿Será que sí? ¿20 es la respuesta? Pues no sé, pero yo pienso que sí. Bueno, voy a hacer la siguiente. Voy a compartir un Word. Y ustedes me dirán si les funciona. ¿Están viendo el Word? Sí, señor. Listo, ahí está el mismo dibujo, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces en ese dibujo, de ese dibujo podemos deducir varias cositas. Por ejemplo, ya dijeron que el rojo, pues es una parte del lado completo del triángulo grande que mide ¿cuánto? 60, Mide ¿cierto? 60. Sí. Pero para completar ese triángulo, ¿qué le debería sumar? O sea, al rojo, ¿qué le debería sumar para completar el lado del triángulo completico? O sea, del grande, el lado grande. ¿Qué le falta para completarlo? La M. La Y línea bueno, naranja. o sea, la línea naranja. Listo. Entonces yo le sumo la línea naranja y tengo el lado completo del triángulo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí. Sí. Señor. Listo. Y estamos diciendo que eso lo puedo comparar ¿con quién? Con la M, ¿cierto? Que la M es completica. ¿Sí? ¿Lo cachan? ¿O no? No, con la M.